Bueno, pues vamos a hablar de Firebase. No sé cuántos de aquí lo conocéis ya. Es bastante, bueno, últimamente da mucho que hablar por la última Google I.O. Me presentaré primero. Yo soy Alexandru Simonescu. Todo el mundo me llama Alex. En serio, si luego me queréis preguntar algo, no me llaméis Alexandru, ni mi madre lo hace. Eso de software craftsman... ¿El qué? Eso de software craftsman, realmente lo que quiere decir es que me preocupo mucho por mi código, cuido mucho lo que escribo y no es que sea un gurú ni mucho menos, ¿vale? Twitter, email, bueno, un poco de spam. Trabajo en Shifted Spain, mucha gente no la conoce por el nombre. Tengo agua ahí. Perdonadme un poco la voz, no sé, la tengo así un poco como de resaca, a pesar de no haber bebido. Shifted Spain es dueña de todos estos portales. Ninguno existe como una empresa, como tal, sino que están todos bajo el paraguas de Shifted. Yo personalmente trabajo en 1000 anuncios, llevo la aplicación de Android, llevo unos meses ahí. Y bueno, todos hacéis Android aquí, imagino, y no sé cuántos seréis de Madrid, pero hace unos meses empezamos un pequeño meetup aquí, donde hacemos más o menos cada mes charlas de Android, y esta, por ejemplo, la vamos a repetir dentro de 2 semanas con otro chico, pero será mucho más extensa, porque Firebase tiene muchas cosas y hablar de todas en 50 minutos es imposible, ¿vale? Bueno, esto es un poco mi historia, mis penas, cómo llegué a todo esto. Cuando empecé a programar hacía backend, entonces conozco todo ese mundo, sé lo que se vive, sé lo que es estar, digamos, al otro lado. Y luego pasándome la movilidad a Android, siempre lo veía un poco como la eterna guerra de sistemas y programadores. Tú le pedías algo al tío que te hacía la API, tenías que negociarla con él. Sí que es cierto que tenía un poco mala suerte, me han tocado algunos no muy majetes, pero o sea, se me hacía siempre súper pesado, una lucha constante de venga, vamos a hacerlo así, que no. Me hacían guarradas varias de devolverme XML en vez de JSON. Y bueno, pues al final le coges un poco de tirria a eso y por tu cuenta intentas buscarte la vida, buscar alternativas, digamos, y es como llegué a todo esto del serverless. Un poco mi necesidad de tener un backend para mi aplicación móvil, porque yo soy desarrollador Android, es lo que quiero hacer, yo quiero hacer Android, pero es que el backend es súper necesario. Llega un momento en tu aplicación que lo tienes que tener. Una base de datos, sincronizar datos, preferencias, una aplicación más social, siempre te va a hacer falta la base de datos, por ejemplo. Y bueno, montar una con un backend tampoco es muy difícil, pero no es lo que queremos hacer, ¿no? Nosotros queremos Android. Y esa fue un poco mi historia, cómo descubrí todo este mundillo. Lo que os decía, ¿qué queremos hacer nosotros? Nosotros, nuestra aplicación Android, en este caso, bueno, Firebase tiene soporte para iOS también y web, y olvidarnos de toda la parte de backend, o al menos que sea muy fácil de manejar, no sé, que sea muy directa, sin complicaciones, y si ya nos quitan lo de quitar código backend, mucho mejor, ¿no? Serverless, no voy a hablar mucho de esto, porque bueno, ya el propio nombre dice qué es, ¿no? Y al final del artículo, de la charla hay un artículo que se ha publicado recientemente en el blog de Martin Fowler, a pesar de no haberlo escrito él, y está muy bien explicado, cuenta incluso ventajas económicas, contaminación, un poco flipada porque ya llega a un punto, lo que os decía de la contaminación, como era más eco-friendly y cosas de estas, pero está bastante bien y es muy complejo, aunque realmente no tiene ninguna complejidad, sino serverless, tener todo lo de backend,
pero sin tener un backend. Suena un poco raro, ¿no? Firebase no es nuevo. Firebase lleva unos cuantos años. Creo que, bueno, la típica, ¿no? Una startup salió, el producto se hizo famoso y al principio solo era una base de datos. Hace no mucho la compró Google y en este último Google I.O. convirtió Firebase en un conjunto bastante más grande de servicios. Sigue estando la base de datos, pero le han añadido más cosas, más servicios bajo ese paraguas. Estas son algunas de ellas. Todo esto os quiero contar, bueno, mi experiencia. Yo no soy un comercial, no os voy a vender nada, todo lo contrario, intentaré sacar las miserias que yo me he encontrado y que seguramente os encontréis también cuando toquéis cosillas. Esto es todo lo que tiene Firebase. Hay unas cuantas cosas. Lo que quieren hacer es un poco monopolizar esto, ¿no? Que dejemos de usar, por ejemplo, Crashlytics y usemos el suyo. Estar un poco todos bajo el mismo techo. Yo voy a tocar la parte de bases de datos en tiempo real, autenticación y almacenamiento, el storage. Hay muchas más, ya os digo, no en 50 minutos no da tiempo. Aún así he quitado muchas slides, pero ahí iremos. Primero, empezamos con Firebase, ¿no? Pasos, bueno, ¿qué necesitamos para arrancar con todo esto? Primero, un dispositivo que tenga una versión de Android mínimo 2.3. Yo creo que a día de hoy todos apuntamos a un API mucho más alto que eso y no creo que sea un problema, ¿no? Google Play Services 9.2.0. Todos los móviles con Android tienen esto instalado. Muchas veces no lo sabemos, pero está ahí y es una aplicación más que se actualiza y tiene que tener esta versión. Que esto puede ser un problema o no. Casi siempre suele convertirse en un problema. Y luego el Play Services SDK que lo instalamos con las tools de Android Studio. Ahora en el nuevo están un poco más escondidas, pero se actualizan y, se instalan y luego las tenéis actualizadas. ¿Cómo se instala? Espero que se vea el código. Esto en el build Gradle de nuestro root, de nuestra raíz. Añadimos al ClassPath, las Play Services, las Google Services, perdón. Y luego en el Gradle de nuestra aplicación añadimos las dependencias y luego el plugin de Google Services. Lo pongo al final por una razón, porque fue un poco magia negra, no sé qué pasaba, al ponerlo siempre por claridad y, bueno, porque queda mucho más limpio, los plugins los aplico al principio y por alguna extraña razón fallaba. Stack Overflow decía que lo pusieras al final y funcionaba. La verdad es que no me comí mucho la cabeza para ver por qué hacía eso. Y luego importamos las dependencias. Aquí están todas en el core. Para esta charla, por ejemplo, usaríamos las 3 primeras. El core por defecto incluye Google Analytics. Entonces viene un poco de gratis. Y bueno, cuando defináis vuestra dependencia, lo que os recomiendo que hagáis es que defináis aquí una variable con la versión y entonces la usáis en todos. Alguna vez se nos puede ir la olla y usar diferentes versiones, aunque luego se queja esto. Estas son las que usaríamos, como hemos dicho. Y bueno, ¿os acordáis del 9.2.0? Es un poco problema porque no te das cuenta hasta que estás debugando. Tú ves que tu aplicación no manda datos, no pasa nada, y hasta que no miras los logs de la DB no vas a ver nada. Cuando los mires vais a ver un error como estos, como este de aquí, por ejemplo. El propio error ya dice lo que hay que hacer, actualizarlo, pero no es tan fácil.
De hecho, en algunos móviles así más antiguos he tenido problemas intentando actualizarlo a mano. Y claro, hay que pensar en todo momento que estamos desarrollando para usuarios. ¿Y cómo le explicas tú a un usuario que tu aplicación no funciona en su móvil porque no tiene actualizadas las Play Services? Bueno, hay cosillas, ¿vale? El flujo, ¿cómo pensamos esto, ¿no? Cuando en nuestro código, ¿cómo gestionamos este control de la versión? Simplemente comprobar la versión, ahora os enseño código, y si no está disponible no podemos dejarle, yo no le dejaría seguir, porque si vuestra aplicación usa intensivamente esto, no le va a funcionar. Entonces va a ser un poco una experiencia de usuario pobre y mala, porque no sabrá lo que pasa. Google Play Services nos da una API para probar todo esto, para probar la versión, está deprecada, al menos la que sale en la documentación. Buscando en el API doc, me encontré ¿vale? Google API Availability. Esto es para comprobar que los servicios, los Play Services están instalados. Bueno, ¿por qué hago esto a todo esto? Hay algunos móviles que no vienen instalados, en los que no viene instalado Google Play Services. Si es un móvil chino o los que vende Amazon, ahí no viene instalado. ¿Qué significa eso? Que en esos móviles tu aplicación no se ejecutaría. Vale, esto es una pega un poco grande, pero o sea, vosotros tenéis que valorar si realmente vale la pena que hagáis todo esto. También nos da unos pequeños helper, que en caso aquí es donde le pedimos el código de antes, este de aquí, el result, y pasándole ese result a este método, nos va a generar este diálogo, ¿vale? Que se lo podemos mostrar al usuario directamente. Si se toca el botón actualizar, le lleva a la tienda de aplicaciones para que actualice la aplicación. Yo esto lo probé en un móvil que tenía Google Play Services 8.4.0, creo que era, y la actualización pesaba 43 megas. Y por alguna razón del móvil, además no me dejaba actualizarlo. Entonces, en ese móvil ya no podía ejecutar mi aplicación. Esto es un poco feo. Pero bueno, dejamos un poco de lado todo esto, tenemos nuestra idea. La verdad es que me gustaría que después de esta charla, todo el código que vais a ver es de producción, lo podéis copiar y pegar en vuestra aplicación, es código real. Y que a partir de mañana, si tenéis alguna idea que necesite un backend, uséis esto, porque a mí la verdad es que me gusta, a pesar de todas las pegas que tiene, que tampoco son tantas, ¿vale? Y bueno, empezamos a pensar. Tenemos nuestra idea millonaria, ¿no? Ya empezamos a fantasear en montarnos una startup con cosas muy chulas, montar nuestro casino y cosas de estas. Y suelen surgir bueno, unas necesidades muy básicas que casi todas las aplicaciones las tienen. La autenticación. Normalmente vamos a tener una pantalla de login, de sign up, de autenticar a nuestros usuarios, darles una identidad. Almacenar datos, ficheros, me refiero en este caso, y una base de datos, ya sea para, no sé, guardar preferencias o simplemente, bueno, lo que guarde vuestra aplicación. Lo del hosting es un poco, bueno, se parece al storage, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el storage y el hosting de Firebase? Hosting es lo más parecido a un hosting web. Si habéis hecho web alguna vez, es el típico hosting donde dejas tus ficheros estáticos y un navegador los consume. Esto se suele usar muy poco, al menos en movilidad, y es un CDN, realmente es un Content Delivery Network súper rápido. Yo aquí guardaría, por ejemplo, unos avatares o, no sé, cosas que vuestra aplicación use y que sean o se puedan exponer públicamente.
ahí no guardaría datos sensibles porque no ofrece ningún, o al menos no de una forma fácil, un control de seguridad o validaciones. El storage, bueno, ahora contaré más cosillas. En el storage sí que podemos ofrecer toda una cadena de validaciones de seguridad con roles por usuario y roles generales, validaciones de ficheros. Y vamos por el primer requisito, la autenticación. Ya estamos empezando la aplicación y no necesariamente, pero muchas veces empezamos por el login, ¿no? ¿Qué nos da Firebase? Hay como 3 tipos de autenticaciones. De hecho, la parte se llama auth, de authentication, y los 3 que hay es el usuario y contraseña, el típico email y password, la autenticación anónima, que suena un poco raro, ¿no? Si es autenticación pero anónima. Contaré un poco más sobre eso porque está muy chulo. Y luego la social, que incorporaría toda la parte de Twitter, Facebook y una cosa que ellos llaman account multilinking, que es a partir de todos esos logins sociales, juntarlos en uno solo y crear una única identidad. ¿Vale? Suena un poco extraño. Una cosa que hay que tener en cuenta, como aquí no tenemos un backend, todo lo que sean validaciones de seguridad, de políticas de contraseñas, se tendrían que hacer en el cliente. ¿Qué conlleva eso? Esto no es una aplicación web, no es algo que escribas, hagas un deploy a un servidor y en 2 minutos lo tienes. Si se sacan nuevas versiones y esa lógica de validación de usuario o esa política de contraseñas cambia, podemos llegar a tener datos muy dispersos, ¿vale? que no coincidan. Esta es la parte del social, incorpora todos estos, Twitter, Google. Yo hablaré solo sobre Google, cómo hacer el sign in y el sign up con Google y juntarlo todo a la identidad de Firebase. Y esto es lo que os decía anteriormente. Lo del account multilinking nos permite justo eso. Seguramente os hayáis encontrado en alguna aplicación que entráis, igual con usuario y contraseña, y la segunda vez no os acordáis si queréis entrar, por ejemplo, con la cuenta de Google. ¿Qué haría una aplicación que yo considero bien hecha, que ofrece una buena experiencia de usuario? Pues dejarte acceder y además pues que siga, si el email es el mismo el que has usado al principio que el de la cuenta de Google, que sea considerada una única cuenta, una única identidad. En la consola de Firebase hay de hecho una opción que viene activada por defecto, que es justo esa. Si el email es el mismo, entonces la identidad, digamos que se mezcla y es considerada única. No he puesto capturas de la consola porque es súper fácil de usar, la han cambiado y es todavía más fácil. Tiene algunas cosillas beta que falla, pero es usable. Para lo que queremos hacer no sirve. Vale, empezamos por la autenticación de email, la más básica y, bueno, indispensable diría yo, en todas las plataformas, porque otra que yo considero muy necesaria es la de el Google Sign In. Y de hecho creo que lo podemos usar casi todos en nuestras aplicaciones porque estando en una aplicación Android, por defecto ya el usuario tiene una cuenta de Google. Entonces lo podéis usar sin ningún miedo. El usuario de Firebase, que se guarda en la instancia de Firebase, es tal que así. Aquí estaré presentado como JSON, pero es simplemente para enseñaros los campos que puede tener. El UID único, que es el que genera Firebase, el email, el nombre y la URL de perfil, de profile.
Vale, ya pasamos a código. Ya os digo, esto es código que podéis probar en vuestras aplicaciones, va a funcionar, es sacado de una aplicación. Y sería tal que así. No sé, yo creo que se ve bien, ¿no? Con las persianas bajadas. Sacamos una instancia de Firebase Auth, que está, aquí no está puesta, pero es simplemente definir esto. Estoy usando lambdas para hacer esto un poco más, compactar un poco el código y, bueno, yo creo que casi todos usamos retrolambda en nuestro código. Yo al menos lo uso, venía ya en la aplicación. Sí que tenía un poco de temor al principio, pero no funciona bien y no ha habido ningún problema. De momento ningún crash así extraño causado por retrolambda o alguna función anónima. Entonces, yo os recomiendo que si podéis usarlo, te ofrece mucha claridad luego en el código y queda bastante más limpio. Vale. Y ya os digo, personalmente encuentro súper sencilla de usar la API. Este es el método que nos crearía un usuario con contraseña e email. Aquí le pasaríamos el email a contraseña. Y esto por defecto nos devuelve un objeto que está dentro del SDK de Firebase, que es una task, una tarea. Son tareas asíncronas, todas funcionan con callbacks. Eso está bien, pero hace muchos casos que nos acoplemos y luego abstraer eso es un poco más complejo. Luego contaré cómo he llegado yo a abstraerme, no depender y no acoplarme a Firebase. Y nos permite, en los tasks, como os decía antes, nos permite añadirle una serie de listeners, hay unos cuantos, este es uno de ellos, add-on completed listener, que se dispararía cuando la tarea acaba de ejecutarse. Que acabe de ejecutarse no significa que todo haya salido bien, lo tenemos que comprobar a mano. Hay otros listeners que es add-on successful listener, que ese sí que nos avisaría cuando todo sale bien, está más adelante en las slides, y ya lo gestionamos. En caso de que algo salga mal, por ejemplo que el usuario esté duplicado, que ya esté dado de alta, la API nos da la excepción. Es súper descriptiva, la podéis controlar muy bien. Y una vez que tenemos, bueno, aquí tendríamos el usuario, task nos daría un result, que es el usuario de donde podríamos sacar, por ejemplo, el UID que nos ha generado Firebase. Ya hemos hecho el sign up, ahora toca el sign in, ya tenemos la cuenta, nos vamos a autenticar con ella. Es súper parecida la API, sign in with email and password, email, password, el mismo listener de antes. Aquí comprobamos si se ha ejecutado la tarea, la task, se ha hecho bien. Eso significa que el usuario ha sido logueado y lo podemos recuperar. Esto de Timber es una cosa que yo uso en mi código de producción, que es para loguear, es como el log.d, log.e de Android, pero permite añadirle más cosillas. Por ejemplo, desactivarlo. Muchas veces se nos olvida algún log por ahí en el código y esto, bueno, lo puedes desactivar desde la application y no escupiría nada en producción. De hecho, según el flavor le podéis decir que esté activado en producción, o sea, que esté activado en debug, mientras estáis desarrollando en vuestro flavor o el que viene por defecto, y desactivarlo en producción. Vale. Ellos nos dan estos listeners, pero lo que recomiendan que hagas es, a nivel de activity, declarar un listener que esté escuchando el estado de la autenticación en todo momento. ¿Vale? Este lo declaramos aquí, luego lo instanciamos y se instancia aquí. Y hay que registrarlo y desregistrarlo en onPause o en resume. ¿Vale? ¿Por qué recomiendan que hagas esto? Porque puede ser que en algún momento estés accediendo a un usuario que no está inicializado o no está bien logueado. Todo esto viene porque es offline también. Tiene una parte de caché y puede que estés accediendo a un usuario cacheado.
y ellos lo recomiendan usar de esta forma. Yo la verdad es que nunca lo usé así, con los listeners lo tengo más que controlado, además al tenerlo abstraído no me permito el lujo de tener esto en mis activities. Una vez que tenemos el sign-in, hemos hecho el sign-in, queremos recuperar el usuario para trabajar con él, obtener el email, la identidad, y es tan fácil como esto. Es un singleton esto, pedimos el current user y es lo que os decía, en algún momento puede ser nulo. Eso significa que no está inicializado, no se ha hecho login, el token del usuario ha caducado. Por eso ellos recomiendan hacer esa parte del listener. Vale, actualizar el usuario. Lo pedimos como antes, aquí en esta primera línea, se haría de esa forma. Y la API también es muy fluent, es súper directa, yo la encuentro muy leíble. Bueno, no voy a insistir mucho en esta, pero sí en esta otra. Aquí estamos actualizando datos poco sensibles, que sería, por ejemplo, el nombre del usuario, la foto, pero si queremos actualizar, por ejemplo, la contraseña, lo que nos requiere Firebase es un token fresco, entre comillas, ¿no? Que el usuario se haya autenticado recientemente. Entonces, lo primero que hay que hacer es reautenticarle, y una vez que lo ha hecho, ejecutar la tarea, el task, de actualizar la contraseña. Es por añadirle más seguridad, aunque bueno, yo la verdad que no lo veía muy necesario. El social login. Ya os digo, la parte que sí que podéis aplicar casi todos en vuestra aplicación es el Google Sign In, porque todos vuestros usuarios, o casi todos, van a tener una cuenta de Google. ¿Y cómo se haría esto? Todo, ya os digo, es bastante técnico, mucho código. Primero lanzamos el intent del sign in, esto ya invoca a la típica pantallita esta de seleccionar tu cuenta de Google. Se recibe la respuesta en vuestro Activity Result, que es donde tenéis que comprobar si todo ha salido bien. Extraemos el resultado del intent que nos va a llegar. Y entonces hacemos el sign-in con ese token que nos han devuelto, con ese usuario y esas credenciales que nos han devuelto en nuestro Activity Result. Este sería el código. Este es el primer paso. La API de Google Services ya nos da esto, nos genera el intent que tenemos que lanzar para que salga esa pantallita y elegir la cuenta. Esto de client es el cliente que tenéis que inicializar, no lo he puesto aquí porque no es una cosa de Firebase, os tenéis que dar de alta para esto y poner vuestro token. Y lanzamos la actividad, el intent. Cuando el usuario elige su cuenta o no, va a llegar a este método, aquí comprobamos por el código que nosotros le hemos puesto anteriormente, comprobamos si ha salido bien, obviamente, por el success code, y ya le autenticamos. Sería este método que está aquí. Google Auth Provider nos da este método que es... ¿Dónde está? Sí, que nos desenvuelve el intent que hemos recibido en el Activity Result, y aquí se lo pasaríamos a Firebase otra vez. Si os dais cuenta, aquí creamos unas credenciales extraídas de aquí y se haría de la misma forma. Es el mismo que antes, bueno, es la misma clase que antes, pero el método es este, sign in with credential. Porque en este caso ya tenemos unas credenciales, no hace falta pedírselas, las estamos creando y se las pasamos manualmente. Vale, autenticación anónima. Esta es la más curiosa porque en muchas aplicaciones también, esto es lo que yo considero una experiencia curiosa de usuario, es que tú entres y no te pida registrarte nada más entrar en la aplicación, porque igual no te convence y acabas creándote cuentas en 1000 aplicaciones
pero sí, por nuestro lado, a nivel técnico, crear una identidad a ese usuario. Por ejemplo, la tienda de Amazon, ¿no? Tú descargas la aplicación, empiezas a mirar cosillas, las añades al carrito. A nivel de metadatos tú puedes crear ya más cosas, de analítica y demás. Pero luego llega el momento de que el usuario quiere realizar la compra y necesita su cuenta, necesita hacerse una cuenta. Nosotros ya hemos creado una anónima a la que más tarde se la asociaremos, por ejemplo, a un login social o a un login con email. Esto ya os digo, es como lo veo yo, lo veo un flujo bastante coherente cuando estéis haciendo todo el proceso de autenticación, que no obliguéis al usuario que se haga una cuenta, al menos que sea súper necesario y que sean requisitos de vuestro producto. Se haría de esta forma, sign in anonymously, y esto también nos devolvería un UID, lo único que ese UID es anónimo, realmente no sabes a quién pertenece. Pero luego con el account multilinking, o multilinking account, se haría toda esa mezcla, todo ese merge, esa fusión de cuentas en una identidad única. Puede que suene un poco abstracto, pero no es para nada complicado. Esto es lo que os decía. Una vez que tenemos una identidad anónima, la queremos linkar, se haría de esta forma, pedimos las credenciales, el usuario en curso, que sería anónimo en este caso, y lo linkamos con las credenciales obtenidas aquí anteriormente. También lo hacemos con el listener. Vuelvo a repetir, aquí es Android puro, digamos, no está abstraído de ninguna forma, pero os contaré algunas cosillas. Vale, esto es lo del hosting. Pasaré súper rápido por encima, simplemente para guardar ficheros estáticos, HTML, CSS. No sé si en algún caso vuestra aplicación tiene que cargar en un WebView datos web, páginas HTML estáticas, los podéis alojar aquí porque es súper rápido, al menos que sean datos sensibles, entonces ya lo guardaríais en el storage. Por defecto nos puede dar nos da un certificado SSL, aunque podemos cambiar nuestro dominio, poner uno custom, uno nuestro con nuestro propio certificado, y es súper rápido, no deja de ser un CDN. Voy a beber agua antes de esto. Vale, storage. Tenemos ya a nuestro usuario felizmente campando por nuestra aplicación, haciendo sus cosillas. Pero esto depende de vuestras aplicaciones. Muchas veces surge la necesidad de almacenar ficheros, ¿no? En algún sitio. Se puede hacer a nivel local, obviamente, pero si son ficheros que luego, o contenido que luego se va a compartir con otros usuarios, o simplemente queremos mantener una sincronicidad de datos, sí que hay que subirlos a un sitio, ¿no? A un sitio que no sea local. Aquí entra la parte de storage. Básicamente usarla para guardar todo el contenido que generan vuestros usuarios, si es una galería, las fotos que hacen, no sé, depende. Lo bueno de esto, la propia API ya controla las subidas y descargas de contenido, de imágenes, de ficheros, de lo que sea, si hay cambios en la conectividad o si la conectividad que estamos teniendo en ese momento es muy mala. Si tenemos poca cobertura, si se corta de repente porque estamos en el metro, esto ya nos lo hace. Esto haciéndolo a mano, os puedo decir que es bastante dolor, porque tienes que pausar la descarga, una vez que vuelve tu conexión, vuelve un estado óptimo de conectividad, tienes que o lanzarla otra vez o continuar desde donde lo has dejado, que es un poco más complejo. Esto lo que hace es continuar desde donde lo has dejado, cosa que muy chula, así te ahorra
ahorra peticiones, ahorra datos. Y esto en verdad está basado en el Google Cloud Storage, en el GCP se llama, el Google Cloud Platform, que es la nube de Google. Hoy en día casi todos tienen su nube, la tiene Microsoft, la tiene Amazon, y esta es la de Google. Mejor o peor, no os puedo decir. A mí al final se me hacen casi todas iguales, puedes hacer más o menos lo mismo con todas. La única diferencia puede ser el precio, a lo mejor, pero bueno, en una empresa grande eso no lo vais a notar y no vais a ser vosotros quien sufra eso. ¿Cómo subir un fichero? Aquí sí que hay más código. ¿Os acordáis de los listeners de antes? Estos existen en la parte de autenticación también. Hay unos cuantos, aparte de estos tres, pero son los que más vais a necesitar en vuestras aplicaciones. Es el de progress, por ejemplo, cuando el fichero se está subiendo queremos mostrarle el típico diálogo de progreso. Esto nos da también los ficheros, o sea, los bytes que se han subido del tamaño total. Nos lo daré aquí, entonces nosotros se lo podemos mostrar a nuestros usuarios mientras. En caso de que algo falle, tenemos este otro, que aquí no está haciendo nada. Y en caso de que todo salga bien, tenemos este último, que nos devuelve snapshots. Ellos lo llaman así, simplemente es el estado de esa tarea en un momento concreto. Y en este caso, cuando se ha subido, por ejemplo, esto es como curiosidad, igual nos va a hacer falta, tenemos el método getDownloadURL, que nos daría una URL pública para ese fichero, para descargarlo posteriormente, compartirlo o almacenarlo en la base de datos, eso ya lo que queráis. Vale. ¿Cómo funciona aquí? Si os fijáis, es una estructura de carpetas. Luego cuando lo veis en la consola de Firebase, es como si fuera vuestro sistema y son carpetas. Entonces las referencias, lo que veis aquí, lo único que hace es apuntar a un path de esa estructura. Aquí apuntamos a uno dummy y leemos los ficheros en un array de bytes. Esto es un poco sucio, se suele hacer, mucho lo hacemos en nuestras apps, pero no es lo más conveniente, ¿no? Y una forma algo mejor es leer el fichero, hacemos la misma referencia de antes y usamos este método. Porque con el anterior lo que haces es cargarlo todo en memoria y si es un fichero muy grande puede acabar en un out of memory. Los mismos listeners de antes con las lambdas, que queda bastante más compacto. Y bueno, una cosa curiosa, ¿qué tiempo me queda todo esto? Bien. Las tareas de Firebase podemos persistirlas. ¿Qué significa esto? Todos nos peleamos con los cambios de configuración, los giros, aunque bueno, luego realmente el usuario tampoco, cuando probamos sí que le damos mogollón de vueltas al dispositivo, le hacemos muchas trastadas, pero como mucho un usuario le va a dar la vuelta una vez o va a hacer un simple giro. Pero esto es lo guay de Firebase, que las tareas las podemos persistir de alguna forma. Entonces, esto acaba, por ejemplo, en el típico flujo de que se están subiendo unos ficheros y se hace un cambio de configuración. Aquí podéis reanudar esa tarea por donde se dejó la última vez, antes de que se hiciera el giro. Se pueden persistir. Entonces, también, si se está haciendo una tarea y se destruye la actividad, también las podéis recuperar. O incluso, cuando vuestro proceso es matado por el sistema, yo nunca me he visto en esta necesidad, pero se puede hacer. Si Android, por alguna razón, la que sea, mata el proceso de vuestra aplicación, podéis recuperar el estado de la descarga o la subida o de esos ficheros. Vale, ¿cómo se hace toda esa parte? Esto me parece curioso, pero sí que tenéis que tener cuidado porque si os vais a desacoplar de Firebase, si vais a aplicar clean y vais a tener Firebase en un data source, esto ya lo tenéis que gestionar de otra forma. Esto se haría en la actividad de la aplicación.
Aquí tenemos que guardar la referencia al fichero a nivel de actividad. Empezamos a subir el fichero. Este es el mismo código de antes. Y se hace un giro de pantalla, por ejemplo, o el usuario cambia el idioma o lo que sea, un cambio de configuración, lo que llaman. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos la referencia al fichero que estamos subiendo, la tenemos declarada a nivel de field de la clase. No voy a explicar el ciclo de vida de la actividad porque doy por hecho que todos la sabéis. Cuando se destruye la actividad, Android llama a este hook, a este método, por si nosotros queremos guardar datos que queremos recuperar una vez que la aplicación esté, que la pantalla esté creada otra vez. Entonces aquí nos llega un bundle que es el que se guardaría, ¿no? Y el que nos devolvería una vez que la actividad está reconstruida. Guardamos aquí con una clave y se haría de esta forma. Me sorprendió un poco tener que llamar al toString, pero tiene sentido porque eso devuelve, digamos, el UID de esa referencia. Y cuando ya se llame al siguiente método, que es el que se llama una vez que esté reconstruida la actividad, recuperamos la tarea. Aquí nos llega el bundle que hemos rellenado antes, recuperamos la referencia, que sería este de aquí. Esto es el UID que os decía, y con Firebase, esto es otro método que está sacado aparte, está extraído, y el método getReference from URL. Entonces nos devolvería otra vez ese objeto, esa referencia, con el último estado conocido, en el que lo dejamos antes de destruir la actividad. Y aquí ya le tendríamos que asociar otra vez los listeners. Vale, ¿y cómo se haría una descarga? Igual de fácil y de la misma forma. Si se pierde la conectividad, se usaría toda esa potencia de Firebase. Hacemos una referencia, un fichero, un objeto file. Aquí le pasaríamos la ruta donde queremos guardarlo. Con la referencia, creamos otra referencia de Firebase, de storage, que este es un avatar que tengo yo guardado ya en mi espacio. Y con la propia referencia pedimos el fichero. Esto va a la nube, lo trae y le asigna el listener. Que aquí comprobaríamos si está los mismos listeners de antes, también lo podemos aplicar aquí. Algunos consejos que os puedo dar, que limitéis, por ejemplo, el tamaño de los ficheros que se suben. Hay unas reglas de Firebase que las podéis aplicar a nivel de backend, digamos. Que guardéis todos los ficheros a nivel local, no los guardéis en memoria, no hagáis la típica de leerlos en un array de bytes y luego guardar ese array de bytes en sistema, porque puede pasar lo mismo de antes, un overflow puede saltar en algún momento. Y volvemos a lo mismo del principio, si hay que aplicar alguna lógica a los ficheros, hacer un crop de las imágenes, una optimización, lo que sea, lo tenemos que hacer del lado del cliente. Entonces, si hacemos una release donde cambiamos esa lógica, luego las anteriores van a ser distintas, porque toda esa parte ya no estamos haciéndola en el servidor, sino que es a nivel de cliente. Vale, tener cuidado con esto porque personalmente me pasaron cosas un poco sucias de ponerle una limitación de fichero, o sea, del tamaño del fichero, y las versiones antiguas de mi aplicación no hacían esa comprobación. Entonces, bueno, cosas sucias, crashes, que no controlados. Estas son las validaciones que os decía. Esto en la consola de Firebase hay una pestañita que es Security, creo que se llama. Se lo añadís. Aquí saldría la URL de vuestro proyecto, por defecto os genera una. Y la regla por defecto, nada más crear vuestro proyecto en Firebase, es que estéis autenticados, que tengáis una identidad con Firebase Auth para poder subir ficheros.
¿vale? Viene por defecto, esto es gratis. Estas son las validaciones, por ejemplo, aunque la pestaña ponga security, lo tenéis que hacer ahí de todas formas, por ejemplo, incluso en la parte de limitar el tamaño del fichero. Esto es JavaScript, es JavaScript, bueno, por dentro tiene una especie de parser con Node, no lo sé muy bien, pero es realmente JavaScript. Y hay varios objetos que nos llegan. Uno de ellos es la request, donde podemos extraer, son unos cuantos pasos, y llegar hasta digamos el MIME type, el propio contenido de lo que estamos subiendo, lo que son los bytes de la imagen. Aquí lo que estoy haciendo es que el fichero sea inferior a 5 megas y que sea una imagen, que tenga ese MIME type. Bastante sencillo, aunque no sé cómo explicarlo, te permite hacer tantas cosas que luego es muy fácil equivocarte. Este es el objeto request que nos llega a esa consola con estos campos, con OAuth, en caso de que el usuario esté autenticado, que sabéis que por defecto tiene que estarlo, pero en caso de no estarlo, podemos comprobar este campo. Si este es un nulo, obviamente pues no está autenticado. Los parámetros, que son los que se le pasarían a la URL, al subirlo, bueno, no a la URL, sino a la referencia del documento, el path donde queremos subirlo, el recurso y el time, que es el timestamp en el que se ha hecho esa subida. Validación por usuario. Esto va a ser lo más común que necesitéis, tener una carpeta. Por ejemplo, yo aquí tengo la carpeta public, donde compruebo donde le indico que puede escribir si tiene una identidad, o sea, si está autenticado. Pero quiero tener otra carpeta donde el usuario suba sus propias fotos y que no sea disponible a todo el mundo. ¿Y qué sería esta? Voy bastante mal de tiempo, quedan cosillas, ¿eh? Base de datos. Para mí esta es la parte más chula porque todos la necesitamos, además no es la típica base de datos de tablas, de SQL, sino que ya es más orientada a una forma documental. En todas nuestras aplicaciones, anteriormente lo que teníamos que hacer es montar un backend aquí y que el backend se comunicara con la base de datos. Volvemos a lo mismo, si hay que hacer lógica, se haría en el cliente, con sus pros y contras. Vale, tenemos todo esto, pero ¿qué pasa si tenemos más móviles o tenemos el multi-user, o bueno, no sé cómo traducirlo, pero dejar al usuario que inicie sesión con su usuario en varios móviles? Todos esos datos hay que replicarlos, hay que hacer una sincronía. En mis dos últimos trabajos tuve que pegarme con esto, con hacer sistemas de sincronización. Mola, porque a nivel técnico es un reto, está muy chulo, tienes que hacer pues, bueno, tus algoritmos, pero puede ser largo. Y no sé si esto realmente vale la pena pegaros con ello en vuestro producto, porque seguramente no estáis trabajando en una empresa que haga motores de sincronización de datos. Entonces lo que os interesa es tenerlo ya, tener los datos y dedicaros a desarrollar funcionalidades para vuestro producto. ¿Qué nos da Firebase? Es seguro, las mismas reglas de seguridad de antes las podemos aplicar aquí. Es documental, ahora explicaré un poco más por encima qué es eso del documental. Y una cosa muy curiosa, y puede que sean contrarias, es que es real time y offline al mismo tiempo. No tiene mucho sentido así contado, pero créanme que es así. Vale. Real time y offline. Es real time, pero él automáticamente no tenéis que hacer ninguna jugada sucia de sincronizar datos en una caché, él ya lo hace por vosotros. Y también monitoriza el estado de la red para reanudar y sincronizar esos datos cuando ya tiene el estado óptimo. Entonces, toda esa parte os la podéis ahorrar, que ya os digo, yo creo que no es algo que vuestro producto debería, o sea, no es algo a lo que os deberíais dedicar en vuestro producto.
¿Cómo funciona esto? Se escriben los datos, se guardan en la caché local y si tenemos conectividad se manda a Firebase y si no, sigue aquí en la caché hasta que se tenga la conectividad. Ya os digo, él por dentro lleva incluso su listener, no tenéis siquiera que comprobar vosotros cuando mandáis datos y tenéis conexión. Realmente, a nivel personal, en mis side projects es lo que quiero tener ahí un almacenamiento de datos, escribir, bueno, indicarle que escribe, darle una patada y ya desinteresarme de todo y que él haga sus cosas. Y ojo, os digo que sí que me mola escribir la otra parte. Vale, puede ser que nos interese tener unos datos siempre cacheados a nivel local. Por ejemplo, estamos haciendo la lista de la compra y queremos que siempre estén ahí, incluso cuando la aplicación se cierre, o sea, se destruya y se inicie desde cero, apaguemos el móvil, porque todos esos datos se guardan en una caché, pero esa caché puede ser que se limpie en algún momento. Pues de esta forma le indicamos, digamos que habilitamos la persistencia, y aquí, bueno, esto es de una aplicación de recetas, le estoy diciendo que todas las recetas las guarde a nivel local, siempre, con el keep sync. Entonces dará igual, ya no es como otro tipo de caché, no es una caché temporal, sino que es una caché permanente. Vale, os decía antes que era documental. Esto no sé si habéis hecho MongoDB, algunos, o habéis tocado estos temas que están bastante de moda. No lo veo no SQL del todo, porque bueno, le faltan algunas cosas. Ellos lo definen como una especie de JSON. De hecho, si miráis, luego pongo ejemplos, es que es JSON. Pero tampoco es JSON, es un no SQL JSON, es una mezcla un poco curiosa. Pero bueno, al final la explicación más sencilla es que es una lista es un árbol de listas y objetos. No tiene más que eso. Vale. Nuestra primera escritura. Hacemos referencia a un nodo que en mi árbol se llama resize, del que colgarían todas las recetas que guarda nuestro usuario. Aquí le construyo un identificador único. Yo lo hago con el UID de Java en este ejemplo, aunque le podemos decir a Firebase que nos genere el mismo 1 para tampoco preocuparnos de esto. Y le pongo el valor, que en este caso es simplemente un pequeño nodo que es Pancakes. Y al final acabas con esto. Esto sí que es una captura de la consola de Firebase. Estos son los nodos, son súper sencillos, este es el UID que yo he guardado y la cadena. Pero podemos hacer cosas mucho más complejas, profundizar más en el árbol. Una cosa que me gusta mucho es que puedes guardar objetos. Tú te creas tu clase custom, la rellenas con tus campos. Bueno, si aplicáis DDD ya tenéis, por ejemplo, unas entidades del dominio bien definidas que luego simplemente las podéis persistir. Hace falta un constructor vacío para esto, para que esto funcione. Con el mismo ID de antes, se lo indicamos nosotros y le decimos que el valor es esta clase que hemos creado aquí. Y acabaríamos con esto. Este es el ID y estos son los campos. Él se encarga de hacer todo ese mapping. Por reflexión o no sé lo que usará por dentro, coge todas las propiedades del objeto y las persiste ahí. Vale, más formas de escribir. Bueno, aquí ya estamos. Set value por defecto, si apunta a una referencia que ya tiene valor, al hacer el set value otra vez os lo va a machacar, tener cuidado con eso porque lo sobreescribe, incluso si esa referencia tiene más nodos por debajo, se va a cepillar todo a partir de ese punto. Con child le añadimos hijos a una referencia y tenemos una parte. Bueno, si queremos hacer una actualización se usaría update children, pero hay una cosa que son transacciones. Con esto, bueno, tener cuidado porque sí que es seguro, es una transacción de toda la vida, pero ya perdemos un poco de serial time. Por ejemplo, si queremos tener datos perder un poco el riesgo de
de que haya conflictos, de que varios usuarios trabajen sobre un mismo conjunto de datos, entonces sí que usaríamos transacciones. Pero ya os digo, al menos que sea muy, muy necesario, no las uséis porque va a perder mucha de esa gracia de real time. Vale, ¿cómo leemos datos? Igual que antes, creamos una referencia a los datos que queremos leer y añadimos listeners. Así que listeners por todos los lados, esto al final, bueno, os imagináis, ¿no? El código lo enguarra bastante. Aquí nos llegarían nuestros nodos, los leemos y otro método que es en caso de que algo malo pase, lo tenemos también aquí. Vale, más cosas. ¿Os acordáis antes que hemos persistido un objeto entero? También podemos leerlo de la misma forma, sin tener que hacer ningún mapping. Sin leer, por ejemplo, cada campo del JSON, mapearlo a propiedades del objeto. Lo hace también Firebase. Simplemente con getValue le pasamos la clase que estamos esperando en ese snapshot y él se encarga de rellenar o de popular el objeto. Bueno, esto es una cosa que no la he probado de momento, he empezado un pequeño pet project con esto. Es para hacer geoqueries, para hacer queries geográficas, también con Firebase. La aplicación que ponen ellos de ejemplo es en un radio, buscar, por ejemplo, los autobuses que pasan por ahí. Echarle un ojo porque está bastante bien y es oficial, es de Firebase, entonces nada third party. Vale, estructurar datos. Voy ya hacia el final. Es diferente, si habéis hecho SQL, sabéis que tenéis que descomponer datos, normalizarlos, aplicar fórmulas. Es bastante matemático, ¿no? Podéis aplicar fórmulas y más o menos acabáis con un buen diseño de la base de datos. Aquí, en cambio, es un poco más creativo, son documentos, se hacen un poco de otra forma y una vez que tenéis ya unos datos, los tenéis guardados, es más difícil cambiar la estructura. No es imposible, pero tampoco es fácil. Ahí entraríamos en el concepto de migraciones, que aquí se hace de una forma distinta. Lo que recomiendo yo, pensar bien antes de diseñar vuestras entidades del dominio, aunque siempre van a surgir cambios, pero siempre pensarlo 2 veces antes de hacer algo, antes de persistir cosas. Y una forma curiosa es, tienes por ejemplo una pantalla y simplemente persistir esa pantalla. Bueno, es metafórico, pero por ejemplo una pantalla de unas recetas, la pantalla de alta de las recetas, los campos que tenemos, los trasladamos ya al objeto, bueno, ya al árbol JSON. Esto es súper sencillo, aquí hay una cosa que en SQL normal no nos permitimos, que es la de duplicar datos. Aquí no es tan severo con eso, no es tan crítico. Otro consejo es que no, al ser árboles, muchas veces nos emocionamos y venimos con la mentalidad del SQL, queremos, bueno, compactarlo todo, hacerlo bien organizadito. Y aquí esta mentalidad es un poco contraproducente, porque cuanto más profundidad tenga nuestro árbol, más difícil es luego la lectura. Con difícil me leerlo para él, para Firebase, porque para nosotros son líneas de código, pero es menos efectiva. Nuestra búsqueda, sin simplemente recorrer listas, luego puede empezar a tardar bastante más. Y eso, lo que os decía, tenerlas lo más con menos nodos posibles, no sé cómo traducir flat, porque, no sé, alguien lo ha dicho, planos, tener estructuras súper planas, porque eso al final se reduce en eficiencia de vuestra aplicación. Lo que os decía de duplicar datos, aquí no es tan grave, se puede hacer, hasta cierto punto hacerlo con cabeza, pero algo falla aún así. Y no sé si algunos conocéis Parse, que bueno, sabéis que lo están cerrando, no sé si quedará algo. Tenía una cosa muy chula que a mí me gustaba, que creo que era server code. Aquí, si os dais cuenta, todo el código, toda la lógica que tenemos que aplicar, la aplicamos en cliente, pero Firebase, pero Parse tenía esa parte.
código que nosotros era JavaScript, creo recordar, que se ejecutaba antes de insertar nuestros datos. Pero Firebase no tiene esto. Para mí es una gran laguna, es algo que falla y tampoco dan soporte para ello. Al menos no nativo, no dentro de Firebase, tienes que buscarte un poco la vida. Yo llegué a montarme esta parafernalia con Google Cloud Platform, me escribí, al final pues acabé escribiendo unos pequeños servicios que se enrutaban allí y era ese servicio, ese servidor el que accedía luego a Firebase. Pierde el concepto de serverless. Pero para aplicar lógica en algunos casos no me quedaba otra. Hay otra cosa que está en alfa, Cloud Functions, presumen de hacer a corto plazo soporte para esto dentro de Firebase. Amazon lo tiene ya y se llaman lambdas, Amazon Lambda, y son pequeñas funciones que se ejecutan como si fueran un backend. Esto no he llegado a probarlo, está en alfa. Hacer el sign up para la alfa, a mí no me lo han dado, no debo de molar tanto. Pero realmente pinta a que es lo que necesitamos para todo esto. No queremos escribir un backend entero, sino una pequeña función y luego tenerla ahí centralizada. Bueno, forgetting Firebase. Si lo queréis hacer de una forma, bueno, llega un momento, ¿no? Tenéis vuestra aplicación, ya estáis triunfando, ya sois una pequeña startup y tenéis que crecer y escalar. Pero resulta que estáis súper acoplados a Firebase y, bueno, os acordáis todos de Parse, ¿no? ¿Cuántas aplicaciones habrán muerto por esa razón de usarlo, de tenerlo hasta en la cocina y luego, una vez que desaparece, estás un poco jodido? Yo lo que recomiendo hacer es desacoplar y desacoplar todo lo que podáis, huir, aunque mole, intentar huir de Firebase. No voy a hablar de Clean, pero yo lo que recomiendo y lo que hago es tener, por ejemplo, toda la parte de Firebase, simplemente usarlo como un almacenamiento más, un data source más de datos. Lo tendría aquí en la capa de datos, de data, y bueno, el repositorio ya se encargaría de mandarlo a uno u otro data source. Aquí veis una caché, antes os decía que Firebase ya tiene la suya, pero en algunos casos yo lo hice por temas de pasta, porque cada petición cuesta dinero, además cada conexión abierta cuesta dinero también, y algunos datos, si son datos que la aplicación los va a usar solo una vez, no sé, por ejemplo, la lista, si es una aplicación de receta, la lista de ingredientes o de productos no va a cambiar mucho, entonces la cacheáis a nivel local y la tenéis ahí. Bueno, ¿cómo lo estoy haciendo yo todo esto? Estoy usando RX, me pareció lo más sencillo, porque al ser callbacks ya me estaba metiendo en un tema curioso de los tres, de sincronía, tenía que usar semáforos, sabéis que son callbacks, entonces para hacerlo, digamos, de una forma síncrona y ya jugar yo en mis interactors con esa, o en hacer el swap de hilos en donde yo quiera y no donde quieran los callbacks, lo intenté hacer de forma síncrona y ya os digo, ya es que empecé a escribir semáforos y cosas que algunas ni siquiera la recordaba y llegué a la solución de RX, todo envolverlo en observables y la forma más fácil, no sé cuántos conocéis RX, si no Cristian, mi compañero, está dando un taller aquí, con el create. Luego sale este hombre y dice que ha salido una nueva API de RX que es FromAsync, que envuelve un create por debajo, o sea, está un nivel más por encima de un create, pero le añade un backpressor que era, creo que tengo aquí ejemplos, sí, es este de aquí, FromAsync. Aquí, por ejemplo, de lo que me estoy abstrayendo es la autenticación de usuario, bueno, el crear un usuario con user y contraseña. Lo estoy sacando todo aquí. Entonces, en mis capas superiores no existe Firebase. Ya os digo, por mucho que me mole, prefiero tenerlo ahí, porque nunca se sabe y bueno, luego no queremos ensuciar esto. Y a todo esto, si no os convence meter las librerías de
de Firebase, la de bases de datos, South o lo que sea, tiene una API REST, la puedes usar con Retrofit, es lo más limpio que pueda haber. Hay algunos pequeños mitos, salió en un blog de Novoda también, personalmente me dio un poco a entender de que no lo veían listo para producción. Yo creo que sí, porque Firebase, al menos la parte de bases de datos, lleva tiempo en el mercado, ahora se ha juntado bajo todo el paraguas se han juntado bajo el mismo nombre más cosas, pero la parte de base de datos lleva mucho tiempo por ahí. El precio, comparado con Amazon, es más o menos el mismo, no hay mucha diferencia. Y luego la escalabilidad, esto depende de vosotros. Vi comentarios en Stack Overflow que decían que no era muy escalable porque al final se convertía más lento, más pesado, más dinosaurio, pero es que luego veías los ejemplos, los árboles que tenía esa gente y eran súper tochos, eran muy profundos, y de ahí puede venir un problema. No es que esto no sea escalable, porque realmente es que está todo sobre la cloud de Google, o sea, máquina hay a saco, no hay problema con esto, hierro hay, pero por temas de diseño sí que se puede. Vale. Cachear datos siempre que podáis, algunos pequeños, acabo ya. Siempre que podáis, cachear datos, comparar los planes predefinidos con el Pay as you use. Me siento presionado, sí. Porque muchas veces os puede salir incluso más barato usar el Pay as you go que los propios planes. Y además, si estáis empezando, vais a usar súper poco la aplicación. Tener cuidado con las migraciones. Yo al final me arrepentí de algunas decisiones que tomé en el diseño de las estructuras y me tuve que escribir scripts que lo que hacían era migrar todos esos datos, y bueno, mientras tus usuarios tienen que apuntar a otro proyecto de Firebase. Fue un poco sucio, pero no, si tenéis otra solución para esto, estaría encantado de escucharlas. Y aquí no voy a entrar mucho, pero a nivel local, tu entidad, me surgió la necesidad, que me pareció también un poco guarruzo, de tener versiones en si cambian, no sé si me explico, ¿no? Por ejemplo, un base entity donde siempre tengo la versión de esa entidad, para que en siguientes manejarlo de una forma u otra. Vale, este es el post que os decía, está en el blog de Martin Fowler. Es súper largo, habla de todo lo que es el mundo del serverless, que ya es un buzzword, lo tenéis que poner en vuestro currículum, si no, no moláis, en vuestro LinkedIn, y lo piden muchísimo. La documentación oficial de Firebase, hay una comunidad de Firebase, un Slack, bastante activo, aunque yo os sugiero que siempre que tengáis dudas escribirlas en Stack Overflow, así es comunidad pero más abierta, cualquiera que busque alguna cosa la puede encontrar. Y una charla que a mí me aportó mucho del I/O es cómo escribir las reglas de seguridad. Aprovecho esta última charla para dar las gracias a todas estas personas. Hay muchas que no están y mayormente la comunidad Android de aquí de España, que a mí la verdad es que me inspira muchísimo. Es gente a la que le tengo un profundo respeto y admiración, y de alguna forma u otra me han ayudado también a superarme a mí mismo, a aprender más, y aunque hay algunos que no les he conocido siquiera en persona, pero simplemente de leerlos, de ver sus charlas, me han aportado mucho también. Bueno, si hay preguntas, lo siento mucho, me he alargado, el timing ha sido un poco malo. Era lo que iba a decir, dos cosas. La primera, no ha estado mi foto ahí y me ofende, pero bueno, que no pasa nada, ¿eh? La segunda, Alex ha necesitado muchísimo más tiempo del que teníamos previsto. Entonces, os agradecería el que solamente vamos a hacer dos preguntas. Una, si es larga. Entonces, valorar si realmente la pregunta va a aportar a la hora de levantar la mano. Lo digo porque si es algo para personal,
ahora va a haber tiempo de café y como se ha alargado, le jodéis el café y vais a buscarlo. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, ¿hay alguna pregunta? Bueno, veo que acojonado. Da igual, que... Vale. No, siento otra vez esto, la verdad es que la cagué un poco con el timing. Tú tranquilo, cada cosa tiene su tiempo. Sí, hola Alex. Mi pregunta era orientada a la parte de autenticación por email y password. ¿Cómo haces la verificación para que el usuario, o sea, cómo te aseguras de que el usuario no meta un email random y sea realmente el propietario de ese? Porque tengo entendido que Firebase no lo ha introducido todavía en Android, solo está en iOS y en web. Sí, hay una parte, tú defines en la consola de Firebase unas plantillas para que el usuario, el típico flujo, ¿no? Te das de alta en una página y luego te llega el mail para que lo confirmes. Eso llegará y se va a hacer en Android. Yo la última vez que lo probé no vi la API, pero sí que si lo habrás probado vas a ver que hay unas templates en Firebase, en console.firebase.com, donde tú las defines, puedes poner tu texto personalizado y es la única forma, o sea, pero no sé si voy por donde tú preguntas. Si ha puesto Sí. algo random, un email incorrecto, por ejemplo, esa validación la haces en cliente, la tienes que hacer tú. Pero ¿cómo te aseguras de que es el propietario de ese correo? Con la validación por email, mandando ese email de validación donde él tiene que pinchar en el enlace que le llega al email. Sí, pero es que todavía no está implementado. Me refiero, ¿cómo lo harías tú ahora? No he llegado a esa parte, no, tampoco he tenido esa necesidad. Haría el Google Sign In, la verdad, porque el tío ya tiene su cuenta en el móvil. Vale, gracias. ¿Algún otro valiente? Vale. Hola Alex, mi pregunta es relativa al Anonymous Sign-In. Si yo tengo dos dispositivos, he entrado a la aplicación sin ningún tipo de autenticación y en cada una he tenido un flujo distinto y he guardado unos favoritos distintos. Si yo ahora en una de esas aplicaciones hago un sign up, mis favoritos se me asignan al email que acabo de introducir. ¿Qué ocurre en la otra aplicación si hago un sign-in? ¿Con qué favoritos se va a quedar Firebase? Con los que tú decidas en ese caso. No lo he mencionado y gracias por la pregunta porque así me acuerdo. Cuando hay conflictos de datos, Firebase ya se olvida un poco y eres tú el que tiene que hacer esa parte. Entonces, esa lógica la tendrías que aplicar tú. ¿Esa lógica la defines en la consola o en la propia aplicación? En tu propio código. Al menos yo no sabría hacerlo de otra forma. Lo que haría en este caso es, me sincronizo los nuevos y añado los que tenía él de forma local. Y ya me pego yo para resolver los conflictos. Al menos yo no conozco otra forma. Vale, gracias. Vale, pues damos por terminada la presentación. Bueno, gracias y lo siento.